Clase de inglés. My name is Jessica. I am English teacher at Osane School. Bien, como ya les había comentado la semana pasada, estamos ya en la segunda sesión de las clases de inglés. Hoy voy a pedirles que presten bastante atención porque no solo vamos a profundizar un poquito en lo que hicimos la semana pasada, sino también vamos a resolver nuestras prácticas. Si algunos ya lo han estado resolviendo o ya lo terminaron, van a poder comparar si es que lo han hecho bien, lo han hecho mal, o tal vez no tienen algunas dudas todavía de por qué la respuesta es así, ¿no? Entonces ya lo vamos a ir aclarando en su momento. Por ahora, consultarles, bienvenidos a los que recién están entrando a su primera sesión de inglés, tal vez no pudieron ingresar la semana pasada, no se preocupe. De igual manera vamos a retocar un poco esos temitas, pero para los que sí estuvieron la semana pasada, quisiera preguntarles, ¿qué recuerdan de la semana pasada? ¿Qué temas tratamos? ¿Qué fue lo que retienen? ¿Qué fue lo que se recuerdan ustedes de la clase pasada? Profesora, buenas tardes. Yo no pude presentarme en mi primera clase, pero sí entré a ver las clases grabadas. Trataron sobre los pronombres, at, it, on, que significan en diferentes situaciones. Rosy, good evening. ¿Cuál es tu apellido? Casana. Casana. Casana, very good, Rosy. No he estado en clases, pero sí ha escuchado las clases grabadas, ¿no? Y como yo les indicaba, claro, es cierto, la semana pasada hablábamos sobre pronouns, ¿no? Los pronombres personales, que es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza la base para hacer nuestras primeras oraciones, ¿no? Y en su caso, pues no solo hablábamos sobre los pronouns, también les mencionaba sobre algunos temitas, a ver si recuerdan. ¿Qué más? Aparte de Rosy, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Los demás? Evelyn. Sobre preposiciones, Miss. También. Very good, thank you. También hablábamos sobre los, ¿qué dijiste, Rosy? Perdón, las preposiciones. Claro, las pronouns, ¿no? Right, thank you. Bien, entonces, como dice Rosy, hablábamos sobre las preposiciones, pero recuerden que eso era solo una parte de, porque recuerden que el tema que a ustedes les ha tocado es sobre los preposition of the time and place, ¿sí? Preposiciones de tiempo y de lugar. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerdo que yo iniciaba la clase enseñándoles una serie de imágenes, como un niño leyendo, alguien viendo la hora, ¿no? ¿Por qué? Porque estas preposiciones de tiempo son para eso. Ahora recordemos un poquito cuando les decía, ¿no? ¿Para qué utilizamos la preposición at, por ejemplo, ¿no? At se utiliza para con las horas, se utiliza con las horas, algunos periodos festivos y otras expresiones, pero más que todo, como siempre les dije, más que todo, y sí o sí, at se utiliza para las horas. Entonces, siempre que vamos a ver ejemplos, hacer ejercicios, sí o sí, at siempre se refiere a horas, pero también a periodos festivos y expresiones, pero siempre y cuando sea porque te está expresando hora, tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos at half past six, son pasado la media hora para las 6, por ejemplo, ¿no? Hay otros que te dicen es un cuarto para las 6, media hora para las 6. Esta es la expresión exacta para decir esta hora, ¿sí? Cuando tú dices at 3 o'clock, son las 3 en punto, ¿no? Cuando dices at midday, por ejemplo, es mediodía, ¿o no? At midnight, medianoche, ¿no? At the weekend o at the weekends, ¿no? Cuando te dice que te refieres a periodos festivos, ¿no? At Easter, por ejemplo, at Christmas, at the moment, que son tiempos festivos como Pascua, Navidad, es el momento, ¿no? Para ellos se refiere cuando dice periodos festivos. Y cuando usted refiere a otras expresiones como at night, por ejemplo, ¿no? La noche, at the end of the June, ¿no? Es el fin de mes de junio, por ejemplo. At the beginning of the time, por ejemplo, esto se viene, el fin de mes, fin de algo, ¿no? At the present, por ejemplo, en el presente, ¿no? Bien, entonces estas son las expresiones para el uso de at, ¿sí? Hasta ahí. ¿Preguntas con el uso de la preposición at?
¿Todos comprendieron ahí el uso del at? ¿Yes? Sí, Miss. At Bien, significa pasemos. hora. Horas. Bien, seguimos con la preposición in. The preposition in acompaña a partes del día, excepto noche, meses, estaciones, años y ciclos. Example, partes del día, en la mañana, en la tarde, in the morning, in the afternoon. Cuando te dice estaciones del año, recuerda que las estaciones del año son 4, primavera, ¿no? Verano, otoño, invierno. En este caso la expresión suena así, in summer, in spring, in April, in autumn, ¿sí? Cuando te dice meses del año, recuerda que los meses del año son 12. In July, in May, in December, in October, ¿sí? Esa es la expresión. Cuando te dice años, te dice, por ejemplo, en 1965, en 1965, o también puedes expresar el año de este año, ¿no? 2023. In 2023, en el 2023. Cuando te dice ciclos, se refiere a los años 90, 80, entonces, ¿no? In the 19s, ¿no? O cuando hablas sobre fiestas o periodos también como in the 21st, ¿no? El 21. Cuando hablas sobre minutos, esto es una hora, pero minutos, ¿sí? In 5 minutes. Cuando hablas para minutos. In 5 minutes. In the evening. En la noche. In the evening. Recuerda que este evening es diferente a night, ¿sí? Night es, hay dos diferencias. Cuando te dices good evening, ¿no? Buenas noches, por ejemplo, hoy inicié diciéndoles a ustedes good evening. Buenas noches a cada uno de ustedes. Pero ¿qué pasa cuando la clase termina a las 8 en punto? Yo les voy a decir a ustedes good night. Este good night es buenas noches, pero de despedida, que ya nos estamos despidiendo, ¿sí? Es por eso que te dicen no se utiliza con good night, sino con evening, ¿sí? In the evening. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bien. Entonces, este es el uso de la preposición in, que recuerden que acompaña para meses, partes del día, estaciones, años y ciclos, ¿sí? Bien. Pasemos con la preposición on. Preposition on. ¿Sí? ¿Qué te dice? Procede días de la semana y fechas más concretas. Días de la semana son 7, ¿sí? Lunes, martes, miércoles. Entonces vas a utilizar para lunes, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, Saturday, ¿sí? Días de la semana. Y ahora, ¿a qué se refiere con fechas concretas? Significa que vas a utilizar los meses del año, pero con fechas. Mejor dicho, para que tú digas hoy, un 20 de mayo, por ejemplo, ¿no? On 20 May. Tienes que utilizar fecha, si es que quieres utilizar el mes con on, ¿sí? Para hablar sobre día de Navidad, por ejemplo, un Christmas Day, día de Navidad, o New Year's Eve, ¿no? El año nuevo, on St. Patrick's Day, día de San Patricio, on Saturday night, un sábado por la noche, on Wednesday afternoon, un miércoles por la tarde, on Monday morning, un lunes por la mañana, on Thursday's evening, ¿no? Un jueves por la noche. Entonces, este es el uso de la preposición on con semanas y fechas concretas. Bien, entonces, cuando acabamos de hacer el repaso del uso de estas tres preposiciones, ¿sí? El uso de estas tres preposiciones, entonces, dígame, hasta ahí, ¿tienen dudas o todo les quedó claro? Claro, Miss. It's clear, todo claro. Bien, muy bien, very good. Entonces, ustedes, al leer su libro, encuentran este pequeño triángulo, ¿sí? Te dice preposition of the time and place, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar a in arriba del triángulo. ¿Por qué? Porque les vuelvo a reiterar, in se utiliza para dar fechas generales, no son concretas, ¿no? Simplemente tú le preguntas, ¿qué año estamos? Tú dices, en el 2023, in 2023, por ejemplo, ¿no? Es algo que tú das así de manera general.
O cuando, por ejemplo, dices en qué década se dio, por ejemplo, en qué año se escuchaba más el rock. En los 90, por ejemplo, tú dices, ¿no? En los 90, the 19s, ¿no? Das fechas así generales. Entonces, por eso que se considera como un bigger general, ¿sí? Ahora, esto está separado por preposiciones de tiempo al lado derecho y al lado izquierdo preposiciones de lugar, ¿sí? Entonces vamos a aprender el uso de ambos. ¿Qué nos pide nuestro ejercicio? Es muy sencillo. Este triángulo es realmente sencillo porque de acuerdo a su color vas a ir llenando el in en estos espacios. Por ejemplo, century. Century te dice para escribir en los años, ¿no? Por ejemplo, in. Acá vas a poner in. En estos puntitos vas a escribir in the 19s, ¿no? En 1900. Para hablar sobre décadas, in the 90, en los 90. Para hablar sobre años, por ejemplo, ¿no? 1990, 2000, ¿no? 2023 para años, in. Para hablar sobre meses, in March, in June, ¿sí? Para hablar sobre semanas, o sea, semanas, pero refiriéndote a cuántas semanas, por ejemplo, en 5 semanas, 4 semanas, 3 semanas, in 5 weeks, in 2 weeks, in 3 weeks, ¿sí? In. El uso de in también va a ser, como les decía, con estaciones del año, seasons, ¿no? Como in spring, por ejemplo, ¿no? En primavera. In. Para hablar sobre periodos de tiempo como el futuro, in the future, ¿no? En el futuro. Para hablar sobre holidays, son vacaciones, in the Easter holidays. Por ejemplo, en Pascua siempre hay una semana de vacaciones, ¿no? Por Pascua o Semana Santa, ¿no? Entonces, esas son vacaciones. Cuando te dice partes del día son 3, mañana, tarde y noche. In the morning, in the evening, in the afternoon, ¿no? Partes del día, in the part of day. Bien, esto es con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el lugar? Place. Cuando tú te refieres, por ejemplo, a países, ¿no? Countries como French, Francia, in país, ¿no? French, in French. París como ciudad, city, ¿no? París, en la ciudad de París, in cities. Cuando hablas sobre barrios, ¿no? Como Manhattan, Neighborhood, ¿no? Ahí están, calles. Para hablar sobre lugares como el espacio donde dejas tu carro, tu movilidad, ¿no? A car enclosed space, por ejemplo. Para ello se utiliza in, para el lugar. Donde dejas tus cosas. Por ejemplo, cuando dejas un cuaderno, dices, ¿dónde dejaste tu cuaderno? In the table, en la mesa. ¿Dónde dejaste tu teléfono? Por ejemplo, in the desk, en la silla, ¿no? Entonces, para eso es el uso de in en lugar, place, lugar. ¿Dónde dejas tus objetos? Bien. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Todos comprendieron? Sí, Miss. Sí, Miss. Bien, entonces, Sí, profesora. yo les he explicado el uso de in, ahora ustedes me van a ayudar con el segundo, porque ustedes saben que el segundo es igual. Tenemos que solo llenar con on, de acuerdo al color, y ahora on nos dice que es más específico. Como yo les dije, on es mucho más específico, ¿por qué? Porque ya nos está dando fechas, ¿sí? Nos da fechas y es un poco más específico, porque no solo nos da meses, nos da semanas y nos da fecha. ¿Sí? 3 cosas nos da el long. Entonces está considerado como más específico, more specific, ¿sí? Entonces llenemos los espacios. A ver, acá sí necesito su participación de ustedes. Me dictan y yo lo lleno. Solo tienen que leer on Easter Day, on Monday, on April 3rd, nada más. Ustedes lo leen, yo lo lleno. Ahí sí necesito participantes, please. Recuerden que los que interactúan conmigo se ganan unos puntos extras, sí, en el curso de inglés. Sería holiday with day on Easter day. Very good. On Easter Day.
Dyson Monday. El del, mira, again, please, no te escuché muy bien. Dyson no, Monday. Monday, Monday. Monday. Very good. El del, mira, ¿cuál es tu apellido? Soto, Miss. Ya, thank you. Nancy, ¿cuál es tu apellido? Cecilia Ortiz. Again, please, otra vez, no te escuché. Cecilia Ortiz, profesora. Tarsilia, Tacilia. Tarsilia, así. No, Tacilia, Miss, Tacilia. La Tarsilia. T-A-S-I es doble L, ya. ¿Sí me escuchó? Sí, Nancy. Así, Tasilla, así. Ajá, sí, Tacilla. Ya. Thank you. Bien, the next. Con dates. Dates on April 3rd, ¿sí? Days on April 3rd. ¿Cuál es tu apellido? Sánchez Venancio. Sánchez. Aldermira, tell me. Specific day on my birthday. On my birthday. Thank you. Un específico día como tu cumpleaños, ¿verdad? On my birthday. The next. ¿Qué más? Sigamos con time. Tiempo. Time on the weekends. Time on the weekends. Very good, Rosie. Time on the weekends. Para partes del día. Parts of day. Day. Part of day on Sunday morning. Very good. On Sunday morning. ¿Sí? On Sunday morning, Nancy, thank you. Bien. Ahora sí, estas son las partes del tiempo, ¿sí? De tiempo. Cuando hablamos sobre holidays, ¿no? Vacaciones, cuando hablamos sobre días, fechas, fechas específicas como tu cumpleaños, tiempo, ¿no? Cuando hablamos con partes del día, sí, para ello se utiliza on. Ahora, de este lado, yo sí les voy a explicar porque este es del place, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el uso de on con place? Por ejemplo, cuando tú das la dirección de la calle, por ejemplo, de tu casa, ¿no? Columbus Street, por ejemplo, ¿no? La calle Columbus, ¿no? On Street. En la calle Columbus on Street. Cuando das dirección de avenidas, por ejemplo, 7th Avenue, ¿no? La avenida 7. Entonces, para ello se utiliza on avenues, ¿sí? Cuando hablas sobre pisos, por ejemplo, the floor on surface, ¿no? Para niveles de piso. Cuando hablas, por ejemplo, sobre means of transport, ¿no? Sobre, ¿cómo se dice? Medios de transporte, ¿sí? Means on transport, como a bus, por ejemplo, ¿no? El bus, on the bus, medios de transporte. Cuando hablas, por ejemplo, sobre comunicaciones como la radio, on the radio, ¿sí? Para ello vas a utilizar on. Bien, entonces ese es el uso de on. Ya hablamos de in, ya hablamos de on. Ahora nos falta el que es más específico. ¿Por qué? Porque at no solo te da las fechas concretas, sino te da hora. La hora, porque tú le preguntas, ¿a qué hora nos vemos? 7 en punto. Es más específico, ¿no? Porque da horas. Entonces,
Necesito participantes, please. How 8 a.m. p.m. 8 a.m. p.m. At, ¿sí? At Or at 8 a.m. p.m. 8 p.m., 8 a.m., ¿sí? Horas. Hours at 8 a.m. o 8 p.m., ¿sí? Bien, the next. ¿Para qué más? Team at the moment. Time at the moment, ¿sí? Acá se saltearon, falta uno, el de arriba, ¿sí? Claro, también cuando hablamos por el momento, time of the moment, at the moment. Pero part of the, cuando decimos medianoche, por ejemplo, ¿no? At midnight. At midnight. Cuando hablamos, the next, el último, at es poco, se utiliza con pocos, más que todo que con horas, ¿sí? El último te dice holidays without days. Te habla sobre las vacaciones, pero exactamente el día de esas vacaciones que es en Easter, ¿sí? Porque cuando tú dices in the Easter, por ejemplo, acá utilizábamos el Easter, acá con on. Holidays with day, on Easter day, es día de Pascua, pero solo dices que es el día de Pascua, pero no dices cuándo. En cambio, en at, tú dices at Easter, porque hoy es el día de Pascua, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, para places es mucho más específico porque te da el número de la calle. Por ejemplo, 456 State Street Address, ¿no? La calle 456, ¿no? Es la calle address, la dirección de la calle. Entonces te da direcciones. Y es más específico con los lugares, specific location, ¿sí? Como la estación. Estoy en la estación, ya le estás diciendo dónde está tu ubicación, mejor dicho, ¿sí? The station at a specific location. Entonces, este es el uso de los tres tiempos de preposiciones, ¿sí? At, in y on. Una vez comprendido estos tres tipos de preposition of the time, más que todo de tiempo, vamos a poder llenar nuestros siguientes ejercicios más adelante. Entonces, hay que hacer un pequeño repaso antes de dar inicio con nuestros ejercicios. Como yo les decía, at se va a utilizar para dar horas. Eso grábenselo. At para horas. Entonces, cuando vayamos a los ejercicios, recuerden que at solo es para horas. Alguien que me cambie esta teoría, vamos a tener que resaltarlo y decirle que repita 10 veces. At solo para horas. At solo para horas, ¿sí? Bien. In se utiliza para partes del día. Se utiliza para meses, estaciones del año, para años y ciclos, ¿sí? On vamos a utilizarlo para días de la semana y fechas más concretas, ¿sí? Para ello están los tres usos, ¿sí? Bien, ahora sí. Vayamos entonces a nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio nos dice, complete with at, in or on, ¿sí? Completa con at, in o on. Ahí está. Completa con una de ellas. A ver, students, para todos los que han estado atentos. Evelyn tiene la mano alzada. ¿Tienes la respuesta del primer ejercicio, Evelyn? Andrea. ¿Yo? Sí, es on. Andrea, ¿tu apellido? Güere. Con H. ¿Güere? Povis.
con V. Ya. Bien, thank you. Bien, Andrea nos dice que the correct answer is on the weekend. On the weekend. Ya, thank you. Bien, the next. ¿Quién tiene la respuesta? Nancy, you. Yadira. On, Es profesora. On, Miss. On, very good. Evelyn, tu apellido. Chávez López, Miss. Ya, thank you. On, very good. On Saturday morning, right? Ya, the next. Profesora, la 3 es on. In, profesora. La 3 es in. In. Ya, acá tenemos dos alternativas. Por un lado me dijeron on, por otro lado me dijeron in. Ya luego vamos a ver cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Voy a Miss, escribir. es con hat. Hats, Miss. One moment, please. In, on y in. Luego lo vemos. Por ahora solo lo voy a escribir. Sus alternativas, luego vamos a ver si está bien o está mal, ¿sí? Bien, Dani. Miss, la cuarta es on, Miss. On Sundays. Lucy. In, Miss. Es in, Miss. Es on. On, Miss. On. On, Miss, también yo digo que son. Ya, ahí otra vez tenemos dos alternativas, on y in. ¿Sí? Lucy, ¿cuál es tu apellido? Monja Carrasco, Miss. Ya, thank you. Bien, entonces otra vez de nuevo acá tenemos una duda, on y in. Bien, the next. 5. Mi punto es on. On my spare time. Ya. In, Miss. Ya, otra vez acá On, tenemos Miss. On, Miss. on y in. On, Miss. Recuérdense qué alternativas se están dando para luego apuntar quiénes me dijeron on, quiénes me dijeron in, ¿sí? Hasta ahí vamos. 3 alternativas que tenemos con on y in. Hats, Miss. Ahí es at. Lo otro es Miss. at, Miss. At, profesora. At. Ya, at. House. La otra es or. Es on, Miss. La otra es on. In, Miss. Like on a house. In, Miss. De igual manera tenemos dos alternativas ahí. Will met at, Miss. At. On, Miss, la última. At, not Miss. Hats. A ver, por ahí escuché que acá debe ir on. ¿Están de acuerdo? No, Miss, Sí, es No, at. Miss. Es hora, Miss. Hats. Es at, Miss, porque habla de las horas. Es de hora. Habla de las horas. ¿Quién dijo on? At. Ya, pero ¿quién fue quien me dijo on? La última sí me dijo. ¿Quién fue? Yo, Miss. Ya, Lucy. Good evening. Bien. Vamos a aclarar un poquito, ¿sí? Pay attention. Para todos los que me han dado sus alternativas, ahora sí vamos a poner un poquito de atención, ¿sí?
Como tus compañeras ya les has escuchado, Lucy, y te vuelvo a recordar, en acá sí no deben fallar. Para las horas, como 5 p.m., 6 o'clock, la única respuesta para dar horas siempre es at. Otra preposición no va para horas. La otra preposición no da para horas. Solo para horas se utiliza at, ¿sí? Entonces, on, it's impossible with the hours, ¿sí? Para dar horas, no. Para in y on, es un uso, ¿por qué? Porque ambos son casi uno más específico, eso lo vamos a ver por qué, ¿sí? Ahí sí vamos a ver cuál debería ir con cuál. Una vez aclarado que at solo se utiliza para horas, ahora sí vamos con las tres alternativas que me dieron, ¿sí? Primero empecemos con on the weekend. Esto está bien. It's okay. Very good. On fin de semana, ¿sí? On Saturday morning, para los que me dijeron let's go shopping on Saturday morning, te dicen nosotros vamos de compras un sábado en la mañana. It's very good. Vayamos a la teoría, ¿sí? Si en la teoría te dice que, vayamos acá. La teoría te dice, on se utiliza, vamos, tómenle captura o algo para que puedan comparar. La teoría te dice que on se utiliza con días de la semana. ¿Quiénes son días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y los puedes utilizar con partes del día. Mejor dicho, puedes decir on Wednesday night, on afternoon moon, on Monday morning. Entonces, por eso es que la oración aquí está bien. On Saturday morning. Siempre y cuando on se utilice con un día de la semana. Si no tiene un día de la semana, debe ser con in. Miren, in. Partes del día. Mañana, tarde y noche. In the afternoon, in the morning, in the evening. Entonces, la oración número 3. Mandy cleans the house. ¿Es on the morning o in the morning? In. In, Miss. In. The correct preposition used is in. In the morning. In the morning, ¿sí? On, no. On se hubiera utilizado siempre y cuando acá hubiera habido un día de la semana. Hubiera estado lunes, martes, ahí sí va on. Pero si es que no está el día de la semana, solo es in, ¿sí? Bien, te dice, Mandy limpia su casa en las mañanas. Next. My dad usually wash the car on Sundays. Te dice, mi papá usualmente lava su carro los domingos. Para días de la semana, ¿se utiliza on o in? On, Miss. On, Miss. On, Miss. Exacto. On. La semana es on. On Sundays. Sigamos. Te dice, en mis tiempos libres, yo voy a saltar, a hacer ejercicio, ¿sí? Join. I often go join. Entonces, in my spare time. Entonces, esto es una preposición de lugar, ¿sí? ¿Qué utilizamos? ¿On o in? In, Miss. In. Exacto. Recuerden, yo les dije, cuando ustedes hablan sobre cosas que ustedes dejaron y quieren decir, por ejemplo, el cuaderno, la mesa, ¿no? Y lo dejé en la mesa. Esta expresión es con in my spare time, ¿sí? En mis tiempos libres. In my spare time, I often go join, ¿sí? The correct answer is in. Bien. The next. Digamos, live a house. De igual manera, yo vivo en... Miss, disculpe, está encendido un audio y no se escucha bien. Please turn off the microphones. All. Todos apaguen sus micrófonos, por favor.
Recuerden, cuando tienen interferencia de audio, por favor les voy a pedir encarecidamente que no activen su audio. ¿Por qué? Porque su audio no solo interrumpe la clase de ahorita, sino que cuando su compañero que ve el video, también le vas a interrumpir, no vas a dejar que él comprenda la clase, ¿sí? Bien, sigamos. La última oración decía, live a house, ¿no? La oración debe decir así, vivo en una casa. Live in a house o live on a house. In, Miss. Thank you, Es Rosie. In. The correct answer is in. Live in a house. Live in a house. Entonces, así es como debió haberles quedado su oración a los que han hecho, los que recién están haciendo, los que van a copiar, los que están comparando, pueden ya cambiarlo. Les doy un minuto antes de pasar a los demás ejercicios, la mitad de los otros ejercicios, pueden copiar o tomarle captura antes de pasarlo, ¿sí? Tienen un minuto. Vamos. Sería mejor que la tome captura, Miss. Sí, también, perfecto. Pueden tomarle captura, no hay ningún problema. Bien, ahora sí pasamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Bien, ahora sí, esta es la otra mitad de nuestros ejercicios. Entonces, una vez aprendido un poquito más, que han podido comparar, han podido comprender, esta segunda parte para ustedes va a ser mucho más sencillo todavía. Entonces, analicemos primero las oraciones y el que ya tiene la respuesta me puede dar la respuesta de la primera oración, si es que gusta. Recuerden, utilizamos in, on o at. Sería un... We will meet at 5 p.m. Sería un, Miss, porque está hablando de un mes, pero tiene fecha. Ya, a At ver, Miss. Delmira nos dice que es at, por ahí escucho at y por ahí on. ¿Sí? Dos alternativas. We will meet at... yeah, mi birthday is on my 5 th, no sé qué es. Por ahí escucho at. Ya. Después vamos viendo las correcciones, ¿sí? Ya bien, sigamos. The next, el siguiente ejercicio. In. The last Olympics were held in 2021. In. Ya. Y me dice sin. The next. On, Miss. On. On Sundays. Ya. The next. On. In, Miss. Y por ahí, una vez más, dos alternativas. In, Miss. On, Miss. At. At. Very good. At. They left at 9 a.m. Ellos se fueron a las 9 a.m. We meet the park. In.
In the park. We meet in the park. Yeah, the next. I like taking a nap in the afternoon. In Miss. In Miss. In the afternoon. ¿Qué será? It rains a lot this spring. In. No, pues que me chanchó. In. Yeah. In spring. In Miss. Bien, ahora sí vamos a ver las correcciones conmigo, ¿sí? Bien, para empezar el primer ejercicio. Descartamos add, ¿por qué? A ver, para los que están ahí, los que entendieron por qué add no debe ir ahí. Porque no Sí, está Miss, me había confundido. Porque solo se utiliza en horas. Porque no hay horas, ahí es in. Sí, Miss, me había confundido, había leído lo que no era. Ya, don't worry, no te preocupes. Pero de todas maneras siempre hay que hacer ese repaso. Recuerden que add solo es para horas, ¿sí? Horas, Miss, sí. Siempre subrayenlo, escríbanlo. Si alguien me pone add en fechas, en meses, impossible. Sí, es imposible. Bien, ahora, la respuesta correcta es yes, it's okay, it's on. Recuerden que on nos decía que es para meses del año, ¿sí? Y da con fechas, meses del año y fecha, ¿no? On May 5, ¿no? Un 5 de mayo. Mi cumpleaños es un 5 de mayo. My birthday is on May 5, ¿no? Bien, the next, te dice, the Olympics were held in 2021. Te dice, no, las Olimpiadas fueron en el 2021. Bien, recuerden que in nos indica que debemos utilizarlo para fechas. It's okay, very good. The next. La siguiente oración te dice, I usually study on Sundays. Te dice, yo usualmente estudio los sábados. Sunday es sábado, domingo. Domingo, Sunday es domingo. Ahí es in. ¿Sí? Ahora, días de la semana se utiliza con on o con in. On, Miss. Con on. On. Good. On. La oración está muy bien ahí. It's okay. On Sunday. ¿Sí? Sigamos. Aquí está. ¿Ven? My books were this table. Where did they go? Te dice, mi cuaderno estuvo en esta mesa. ¿Dónde está ahora? O ¿dónde lo pusieron? Where did you go? O ¿a dónde se fue, no? O ¿dónde, a dónde tengo que ir? Bien, entonces acá la preposición es del lugar, ¿no? ¿Dónde dejas tu objeto? Entonces el uso es in this table o on this table. In. In this table. Recuerden que el in es sobre tus objetos de pertenencia, ¿sí? My books were in this table. Mis cuadernos estuvieron en esta mesa, ¿sí? In this table. It's not on, ¿sí? In this table. Bien, sigamos. The next. They left at 9 a.m. It's okay, very good. Siempre sí o sí. ¿Ves hora y sí o sí va at? ¿Sí? Te dice, ellos se fueron a las 9 a.m. ¿Sí? Bien, sigamos. We meet in the park. Nosotros nos conocimos en el parque. También del lugar de pertenencia, ¿no? In the park. Nos conocimos en el parque. It's okay. Very good. The next. I like taking a nap in the afternoon. I taking a nap in the afternoon. ¿Por qué utilizaron in en la tarde? Porque es parte del día. Very good, parte del día. Y como siempre les he dicho, la preposición in
siempre se utiliza con parte del día, ¿no? Y la oración te dice, pues, ¿no? A mí me gusta tomar mi siesta en la tarde, ¿sí? Para los que no saben qué siesta es dormir, ¿sí? Le gusta dormir, darse, una siestita significa dormir así un lapso de 10 minutos, 5 minutos, una siestita para descansar por un largo trabajo y de ahí seguir trabajando, pues, ¿no? Entonces te dice, I like taking a nap in the afternoon. A mí me gusta tomarme mi siesta en las tardes, ¿no? Sigamos. It rains a lot in spring. ¿Por qué in va con spring? ¿Quién me dice? Por- ¿Por qué? Porque es una estación, Miss. Very good. Es una estación del año y las estaciones del año obviamente solo son 4. Spring, Summer, Autumn and Fall, ¿sí? Entonces solo son 4 estaciones. Y la teoría te dice que las estaciones se utilizan solo con in. Entonces es por eso que la respuesta correcta es in, ¿no? It rained, te dice, llovió un poco en primavera, in spring, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, hacemos un pequeño repaso. Quiero que ustedes activen sus audios y pronuncien conmigo estas oraciones, ¿sí? Para los que tienen sonidos, están en otros lados, las actividades, por favor, no activen su audio. Solo los que puedan, que no tengan interferencias de audio, sí, por favor. Bien, repeat after me. No se escucha, Miss. I always go out Go out with my friends with my friends on the weekend. On the weekend. on the weekend. Let's go shopping Let's go Let's go shopping on Saturday morning. on Saturday morning. Mandy cleans the house Man, Mandy cleans the house in the morning. in the morning. My dad usually wash the car My dad dad on Sunday. on Sunday. Sunday. In my spare time, In my time, I I oh, often go I join oh, highway. come over Please come Please over come over with at Please, 6 o'clock. very good at 6 o'clock. At 6 o'clock. Live in a house Let's in a house with me at 5 p.m. we meet at working not at pen. Live. Ya. The next, el último. My birthday is on May 5. my My birthday is on my 5. five. The last Olympics were held in 2021. The last Olympics will held in 2020. 2020. 2021, ¿sí?
Bien. I usually I I usually study on Sunday. study Sunday. My books were in my book were in My book were in started with where did they go? the echo. They left They left left at 9 a.m. at 9 We Nine. meet in the park. We meet in the park. I like taking a nap I I like taking a nap in the afternoon. in the afternoon. I a lot I love taking up. in I spring. dance a lot I love in spring. in Bien, spring. Spring. Being students, okay, it's all. ¿No? Esto sería todo. Turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos un momento, por favor. Sí. Good morning. Good night. Bien, students, esto sería todo. Pues Good night. acabamos de resolver su práctica que tienen en su ejercicio. Me despido de cada uno de ustedes, que tengan un bonito fin de semana. Recuerden que si tienen más dudas, tienen mi número personal para que puedan ustedes interactuar conmigo también en el horario establecido, ¿sí? Si es que aún tienen algunas dudas o tienen algunos otros ejercicios o ya están pasando a otro bimestre, ¿no? Van a encontrar nuevos ejercicios del curso de inglés. Entonces ya nos estaremos viendo en la segunda sesión de inglés. Por ahora ha sido todo. Tengan un bonito fin de semana, una bonita noche. Sí, me despido de cada uno de ustedes. Good night. See you. Good night. Night. Good night, teacher.